Del Señor Jesús a mis hermanos, amigos y a todos los que nos acompañan por el canal. Es muy bueno estar aquí una vez más para compartir con ustedes las grandezas de Dios, el poder de Dios. Mis hermanos, en el último video hablé sobre el regalo que aquella hermana, el Señor me la mostraba trayendo un regalo hasta nosotros. Para usted que no vio el video anterior, voy a dejar ahí la portada del video para que lo vea y comprenda mejor lo que voy a contar aquí en este video. Y ya quiero dejar una aclaración a todos los hermanos. Lo que voy a estar contando para ustedes a partir de ahora son experiencias muy profundas. Son experiencias, mis hermanos, que el hombre natural no comprende. Sé que muchas personas cuestionan, muchas personas dudan, muchas personas no creen. Pero, como dije en el video anterior, lo repito, no me preocupo por quien no cree. Voy a compartir con ustedes lo que viví, lo que acompañé y que sirvió para mi edificación espiritual y para la edificación de muchas personas que estuvieron con nosotros en la iglesia, que nos acompañaban en la iglesia. Los hermanos que congregaban con nosotros en aquel tiempo, que nos acompañaban allí, presenciaron también muchos de esos hechos. Y veo en todo esto que el poder de Dios va mucho más allá de lo que imaginamos. Entonces, si usted no cree en los misterios, si usted no cree en las grandezas de lo que Dios puede hacer, no vea este video. Pero si usted cree, si su fe es suficiente para esto, yo creo que va a edificar tu fe también. Voy a traer relatos profundos a partir de ahora. Contando relatos y experiencias que van más allá de lo natural, aquello que el hombre natural no comprende, pero el espiritual sí comprende. Entonces, mis hermanos, tras aquel encuentro de aquella mujer con el ángel del Señor, el Señor me decía que ella ya estaba completamente libre a partir de aquel momento. Y como dije en el video anterior, y esto es bíblico, la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y realmente así como el Señor ya tenía en la vida de Pablo todo un proyecto, toda una obra y Pablo, a los ojos de Dios, ya era un hombre, un vaso escogido. Veo que Dios también tenía una obra grandiosa en la vida de aquella persona, de aquella hermana. Ella se convirtió en una sierva de Dios. Ella comenzó a congregarse con nosotros en la iglesia y empezamos un trabajo de acompañamiento con ella, de enseñanza de la palabra, de los primeros pasos del Evangelio, en fin, como ella visitaba muchas iglesias desde hace años, ya tenía una buena noción de lo que era el Evangelio. Y como dije en el video anterior, yo le había aconsejado que entrara en oración, y ella se mantuvo en un propósito de oración, ¿verdad? Ella se mantuvo en un propósito de oración y oraba en las madrugadas constantemente. Recuerdo que estábamos en un tiempo donde orábamos mucho. Era mucha oración, mucho ayuno, mucha consagración, eran campañas de ayuno que hacíamos por su vida, que hacíamos por nuestras vidas, mi esposa y yo. Y en aquel tiempo yo cuidaba de una iglesia allá en Minas Gerais. Y esta hermana comenzó entonces a congregarse con nosotros. Fue un tiempo, hermanos míos, donde yo tenía una tienda de artesanías y esa tienda funcionaba durante la semana y los sábados siempre abría la tienda. Y el tiempo fue pasando, ¿verdad? Fuimos congregándonos, ella participando con nosotros. Acompañábamos el mover de Dios, la forma en que Dios trabajaba en su vida, en las alabanzas. Ella siempre llorando, siempre con las manos levantadas adorando al Señor. Y eso traía mucha alegría a mi corazón, porque su historia solo ella la conoce, sabe lo difícil y sufrida que había sido su historia de vida, pero ni ella ni nosotros imaginábamos lo que el Señor estaba por hacer en su vida. Recuerdo uno de los cultos en los que estábamos en la iglesia y el Señor me da una visión mostrando a esta hermana llegando con un vestido claro, bien clarito, y una caja de regalo grande en sus manos. Ahora observen cada detalle a partir de este momento. Cuando ella entra en la iglesia, esto viéndolo en visión, y ella va caminando, entrando a la iglesia con una gran caja de regalo en sus manos.
para entregárnosla a mí y a mi esposa. Yo no imaginaba lo que había dentro de esa caja. Y recuerdo que durante la visión, mi curiosidad era, ¿qué significa esta caja de regalo? Hermanos míos, siempre cuando pagamos un alto precio por alguien, siempre cuando nos ponemos a disposición para luchar por la vida de una persona, veo que hay una gran recompensa de Dios para nosotros. Por eso, es deber del cristiano luchar por la vida del ser humano. Es nuestro deber como cristianos, no solo amar, sino luchar para tratar de traer a la presencia de Dios a aquel que está perdido. Y la historia de vida de esta hermana, ante todo lo que ella vivió, ante todo lo que ella pasaba mientras sufría en manos del adversario, muchos líderes, es triste lo que voy a decir aquí, pero muchos líderes y muchos pastores, ni siquiera querían que ella estuviera en la iglesia, porque siempre que ella llegaba y ocurría una posesión, era un tumulto, era un problema, era algo terrible, era algo muy fuerte, muy pesado. Entonces, muchos pastores ni siquiera querían que ella llegara allí para participar de un culto. Y recuerdo que cuando yo estaba siguiendo este caso, justo al comienzo, uno de esos pastores me hizo una pregunta. ¿Crees que vale la pena pasar por todo esto por causa de esta persona? Le dije, sin duda vale la pena, porque ella es un alma. Y aprendimos que el amor de Dios por un alma es mayor de lo que podemos imaginar. Y allí, queridos hermanos, yo no imaginaba lo que había como un regalo de Dios en aquella caja para nosotros. Y entonces ella, veo en esa visión que llega y va hacia nosotros y nos entrega aquella caja y de repente esa visión desaparece. Seguimos cuidando la iglesia, seguimos avanzando, ¿verdad? Allí en el Evangelio y ella participando con nosotros de todos los cultos. Empezamos a ir con ella al monte de oración, la llevábamos junto con la iglesia, orábamos, era una bendición. Siempre ella estaba con nosotros en toda la programación de la iglesia. Y para mi sorpresa, pasado un tiempo, recuerdo que, como dije, yo tenía una tienda, ¿verdad? Que funcionaba entre semana y fin de semana. Esta hermana va hasta mi casa y recuerdo que cuando ella llega allí, dice, Pastor Carlindo, yo estaba orando y Dios me mandó a hacerle una pregunta a usted. Yo dije, amén, mi hermana, puede hacer la pregunta. Ella dijo, Pastor, Dios me mandó preguntarle a usted si usted realmente está dispuesto a ayudarme y acompañarme en toda la obra que Él tiene para hacer en mi vida. Y dije en el momento, sin duda, mi hermana, yo y mi esposa estamos dispuestos a acompañarte y ayudarte en todos los planes que Dios tenga en tu vida. Y ella me dijo así, amén, pastor. Entonces quiero decirle a usted que el próximo sábado usted no va a abrir la tienda. Amén. Yo dije, amén. Y está bien. Ella me dijo eso y yo me quedé pensando, pero ¿cómo que el próximo sábado no voy a abrir la tienda? Ya había pasado algún tiempo, ¿verdad? Que estábamos acompañándola en la iglesia ya en la presencia de Dios. Y entonces, mis hermanos, pasados algunos días. Recuerdo aún durante la semana que yo ya estaba planeando, ¿verdad? Algo que iba a hacer de campaña, de ventas, algo así para la tienda el sábado. Y para mi sorpresa, vamos a la iglesia a orar. ¿Y cómo dijo ella que yo no iba a abrir la tienda el fin de semana, verdad? Fuimos a la iglesia a orar, estábamos allí orando y de repente aquella hermana cae al suelo. De repente ella cae al suelo. Y cuando ella cae al suelo, voy a empezar ahora a traerles experiencias profundas. Ya habíamos congregado en una de las iglesias hace un tiempo en la que se tenía el misterio del arrebatamiento en esa iglesia. Personas que vivieron horas hasta más de un día en arrebatamientos. ¿Qué es el arrebatamiento? Es una experiencia sobrenatural donde Dios lleva su espíritu hasta su presencia o permite que usted descienda a las profundidades del abismo para ver o conocer un poco de la realidad de esos lugares, o con el Señor en el cielo o de las profundidades del abismo para relatar lo que sucede allí.
Muchas personas, mis hermanos, no creen en la existencia del infierno. Muchas personas dicen, muchos creyentes dicen que el infierno aún no ha sido inaugurado. Muchos creyentes dicen que esta charla sobre el infierno fue una invención de las personas para causar miedo en otras personas. Pero quiero decirles que, lamentablemente, el infierno existe. Y voy a empezar a traer relatos fuertes para que entiendan la profundidad y la gravedad de lo que sucede dentro de ese lugar. Y cuando esta hermana, entonces, cayó al suelo, mi esposa y yo fuimos cerca de ella y comenzamos a orar allí. Y allí el Señor entonces comienza a abrir mis ojos espirituales y comienza entonces a mostrarme lo que estaba pasando con esa hermana en ese momento y hacia dónde el Señor la estaba llevando en ese instante. ¿Cuál es el propósito de Dios al dirigirla hasta cierto lugar y mostrarle la realidad de ese lugar? Ese día, recuerdo que esta hermana, ella pasó por una experiencia con Dios, un momento con el Señor allí. Y cuando ella volvió, no recuerdo ahora muchos detalles, pero recuerdo que cuando volvió, regresó así, impactada, voy a decir, voy a usar esa palabra, impactada, ¿verdad? En un gran impacto por lo que ella había visto. Y recuerdo que intentamos hablar con ella acerca de lo que había visto, a dónde había ido, lo que realmente había sucedido allí. Y ella, por aquello, por haber sido algo muy grande, muy fuerte, lo que vivió, necesitó un tiempo para conversar con nosotros. Y estas experiencias, mis hermanos, comienzan a intensificarse en la vida de esta hermana. Estas experiencias comienzan a tomar una proporción más profunda en su vida. Y el Señor comienza entonces a dirigirla hacia nuestra casa para que oráramos juntos con ella allí y acompañáramos lo que Dios quería realizar en su vida allí. Y esta hermana comenzó entonces a ir a nuestra casa y empezamos a levantar campañas de oración en mi casa. Y en esas campañas de oración, empezamos a presenciar. Muchas veces con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, ya comenzábamos a ver y sentir la presencia de ángeles de Dios dentro de mi casa. Y muchas veces, mientras esa hermana conversaba con nosotros, ella miraba así y sus ojos cambiaban de semblante y decía, Pastor, Él está allí, yo lo veo allí, el ángel del Señor está allí ahora. En algunas ocasiones, en algunos momentos, esta hermana llegó incluso a ponerse de pie, mis hermanos. Ella se ponía de pie, caminando hacia allá, con los brazos abiertos, caminando hacia esa luz. Y mi esposa y yo ya estábamos preparados y de repente su cuerpo caía hacia atrás. Nosotros la sosteníamos, su cuerpo caía hacia atrás y allí ella era llevada a los cielos para vivir experiencias con el Señor. Dentro de estas experiencias de arrebatamiento que ella vivió, ella fue algunas veces al cielo, ¿verdad? En realidad, muchas veces, pero si se comparan con los descensos al infierno, ella estuvo algunas veces en el cielo y muchas veces en el infierno. Cuando las experiencias fueron tomando una mayor proporción, esta hermana comenzó a vivir experiencias en el abismo. El Señor permitía que su ángel viniera a nuestra casa, la tomara de las manos y descendiera con ella a las profundidades del abismo. Muchas cosas comenzó a ver allí que afectaron su psicología, que afectaron su capacidad mental. Y muchas veces cuando ella regresaba de madrugada, nosotros orando allí, pasábamos una tarde orando, pasábamos la noche orando, cuando ella regresaba de madrugada, muchas veces regresaba llorando, lloraba mucho, y cuando lograba calmarse, ¿verdad? Cuando lograba, ¿verdad? Volver a su estado normal, después del impacto de lo que había visto, comenzaba a contarnos lo que había presenciado. Comenzaba a relatarnos dónde había estado, lo que ella había visto. Y para sorpresa de muchas personas, quizás usted no lo crea,
pero estoy compartiendo aquello que nosotros acompañamos y que yo también viví y voy a estar trayendo aquí para ustedes relatos sobre esto. Ella comienza a hablarnos acerca de personas que nosotros habíamos conocido y con las que ella había conversado en las profundidades del abismo. Existen varios relatos en Internet que traen testimonios y relatos acerca de esto también. No es solo este video el que estoy compartiendo con ustedes, existen varios. Y dentro de estas experiencias en el infierno, esta hermana comienza entonces a hablarnos sobre situaciones que estarían por suceder en nuestro país, situaciones que estarían por pasar en la vida de personas que conocíamos, que vivíamos en la región donde vivíamos allí. Ella comienza a compartirnos relatos sobre personas que habíamos conocido, que habían partido de este mundo, que habían perdido la salvación y el porqué de que esas personas hubieran partido sin la salvación. Mucha gente necesita escuchar esto. Les pido a los hermanos que compartan este video. La hermana comienza ahora a hablarnos acerca de un hombre que nosotros habíamos conocido. Este hombre, mis hermanos, fue un gran predicador. Este hombre fue un gran anunciador de la palabra, un hombre que andaba con la Biblia en la mano, un hombre que andaba, por las calles con la Biblia en la mano, que predicaba en autobuses con la Biblia en la mano, que iba al trabajo con la Biblia en la mano, una persona así muy que considerábamos una persona espiritual. Pero cuando ella, en una de esas experiencias, es llevada al infierno, se encuentra frente a este hombre, el ángel del Señor la lleva hasta este hombre, y cuando él la ve, su alma la ve, comienza a decirle así: yo te conozco, sé quién eres. ¿Qué haces tú aquí? Y ella comienza entonces un diálogo con el alma de este hombre. Y entonces el ángel del Señor le dice que observe los detalles, ¿verdad? Estoy hablando con mis propias palabras, pero fue para eso, para que ella observara lo que él iba a decir. Y entonces él empezó a decirle el motivo por el cual estaba en el infierno, a pesar de haber sido un gran anunciador de la palabra. Uno de los motivos, mis hermanos, de que él estuviera allí en el infierno era el hecho de no ser un diezmador en la obra de Dios, el hecho de no ser un cumplidor de la palabra de Dios. Hay muchos deberes nuestros como cristianos que nosotros cuestionamos aquí en este mundo. Muchas personas en los días de hoy, muchos creyentes en el día de hoy han cuestionado la cuestión, por ejemplo, de la doctrina santa, que muchos llaman usos y costumbres. Y muchas personas dicen que eso no tiene nada que ver, que eso era cosa del pasado, que eso era cosa de la antigüedad, que eso era cosa de allá del pasado. Y yo quiero traerles un relato también de aquello que ella presenció dentro del infierno acerca de mujeres, de hombres, de personas que fueron a aquel lugar por no cumplir con la santidad en sus vestimentas. Muchos otros relatos, muchos otros hechos ella presenció allí. Me acuerdo de otra persona que ella, miren la profundidad de esto y ella nos contó todos estos detalles. Una persona que ella ya visualizaba allá adentro, ella conversaba con esta persona allá adentro. Sin embargo, esta persona de la cual ella nos contó, ella aún estaba viva en la tierra. Parece locura, ¿verdad? Pero así sucede en el mundo espiritual, el pasado, el futuro, ellos andan juntos. Y ahí, mis hermanos, ella conversaba con esta hermana allá adentro del infierno y ella lloraba diciendo ¿por qué? Porque muchas veces, mientras ella estaba en el suelo arrebatada, ella hablaba, nosotros oíamos su boca hablando, ¿verdad? Bien despacio, hablando bajito, pero nosotros la oíamos diciendo, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted permitió eso en su vida? Yo no la quiero aquí. Yo no quiero verla aquí. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué vino usted a parar aquí? Sin embargo, aquella hermana con la cual ella conversaba aún estaba viva y también era una persona que nosotros habíamos conocido. También era una persona que convivía con nosotros. Y ella contaba y conversaba con aquella alma de esa persona. Y muchos otros relatos, muchos otros hechos. Ella cuando regresaba del arrebato, ella compartía con nosotros.
Y esta hermana con la que ella estaba conversando aún estaba viva, pero ella lloraba mucho y decía, Pastor, yo necesito ayuda porque es muy difícil ver todo esto, es muy triste ver todo esto, es muy triste presenciarlo, es muy triste saber que una persona está aquí en la tierra, pero que ya figura, ya aparece allá en el abismo, ya aparece en el infierno. Y usted puede preguntarme, ¿pero por qué? ¿Cómo es eso, pastor, si una persona está viva en la tierra y ya aparece allá en las profundidades del abismo? Mis hermanos, misterio es misterio. Dependiendo de la condición de la persona aquí en la tierra, lamentablemente ya perdió su salvación. Y para nuestra sorpresa, muchas veces le decíamos, hermana, usted necesita hablar con la persona, usted necesita alertar a la persona, usted necesita hablar. Eran advertencias para líderes, eran consejos para personas, era orientación para enmendarse. Enmienda en la manera de vivir, enmienda en los vestidos, en la ropa, enmienda en la postura. Muchas de estas cosas decíamos, habla, comparte, anuncia, lleva a las personas esta alerta para que no vayan a ese lugar. Y ella empezó a conversar con algunas personas, y la gran mayoría, mis hermanos, no digo que fuera una sorpresa para nosotros, porque ya lo sabíamos, la gran mayoría no aceptaba aquello que ella decía. La gran mayoría no aceptaba lo que ella conversaba con la persona, porque para la mayoría de los creyentes, lo digo con toda sinceridad, se intitulan salvos. La mayoría de los creyentes se clasifican salvos, se clasifican preparados, pero realmente la postura, la conducta, el modo de vida de cada uno de nosotros solo el Señor lo conoce. Imagine usted las iglesias del Apocalipsis, las cartas del Apocalipsis. ¿Será que esas iglesias imaginaban la condición en la que realmente estaban ante los ojos de Dios? ¿Será que las iglesias allí, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, se imaginaban cómo estaban ante los ojos de Dios? Ante sus ojos todo estaba bien, pero ante los ojos de Dios todo es muy diferente, porque el Señor nos sondea, nos escudriña, el Señor ve nuestra sinceridad, nuestra postura. El Señor ve en nosotros si realmente estamos dispuestos para el cielo o no. Y muchas personas han llevado una vida cristiana relajada, una vida cristiana de cualquier manera. Y la palabra de Dios dice que necesitamos esforzarnos para llegar al cielo, mis hermanos. Entonces, así fueron muchos relatos que ella nos fue trayendo, fueron muchas advertencias, no para nosotros, sino para las personas. Recuerdo una vez en la que ella, esto es muy importante compartirlo con ustedes también, porque voy a contar algo de lo que el Señor le mostró a ella sobre mi persona, pero que sirve para ti que vas a escuchar cómo Dios cómo Dios ha visto tu vida. Recuerdo que ella me dijo esto en otro momento, ¿verdad? En otra experiencia, y quiero profundizar en esas experiencias. Voy a traerles aquí cosas muy fuertes, muy profundas de lo que acompañamos, de lo que vivimos. Recuerdo otra experiencia donde ella dijo así, Pastor, el Señor me mostró una especie de libro y yo veía toda la historia de su vida en ese libro. Página por página, el Señor me mostraba en cada página a usted yendo al trabajo, a usted en la iglesia, a usted en su casa, a usted caminando por la calle, a usted visitando a las personas. El Señor me mostraba a usted en el banco, el Señor me mostraba a usted de varias formas, en varios momentos, ¿verdad? Y en aquel momento en que el Señor habló con ella, que me mostraba, ¿verdad? Mi vida a ella, que todo ante Dios queda registrado en nuestra vida, recuerdo que me pareció muy hermoso eso, ¿verdad? Ella dijo así, el Señor me habló así, mi siervo es fiel. Mi siervo, él es fiel. Y eso fue algo que me alegró mucho, ¿verdad? Eso fue algo que me trajo mucha alegría, me trajo mucho. Un deseo de ser más fiel al Señor, porque tenemos fallas, mis hermanos, todos tenemos fallas. Pero cuando abrimos nuestro corazón y convidamos al Espíritu de Dios a entrar en nosotros, dejamos aquello que nos distancia de Dios. Dejamos atrás aquello que nos aleja del Señor. ¿Y qué buscamos?
santificarnos más para estar más cerca de Jesús. Las experiencias se fueron profundizando, las experiencias se fueron intensificando. Hubo momentos en que estábamos sentados a la mesa, yo y mi esposa y ella en nuestra casa. En esos momentos yo no atendía llamadas. En esos momentos no atendía visitas de nadie, porque sabíamos que cuando ella iba a nuestra casa, el Señor la había dirigido porque algo Dios quería mostrar, algo Dios quería hablar. Y muchas veces ahí conversando, mis hermanos, muchas veces ahí tomando un café, ¿no? Por la tarde así. Ella a veces miraba hacia arriba así y empezaba a cerrar los ojos y se quedaba con la cabeza así como balanceándose, ¿no? Moviéndose de un lado al otro. Y nosotros ya sabíamos que el ángel del Señor ya estaba ahí y que el Señor quería llevarla a una nueva experiencia. Dentro de estas experiencias, quiero traerles aquí relatos profundos de lo que nos fue compartido y hasta qué punto llegaron estas experiencias. Porque hubo momentos en las experiencias de arrebato allá dentro del infierno, que cuando el ángel del Señor descendía con ella, el Señor enseguida me llevaba en visiones ahí dentro de aquel lugar. Y voy a compartir con ustedes en los próximos videos cómo fueron esas experiencias ahí adentro. Al punto, mis hermanos, de la profundidad de la obra de Dios, al punto en que el Señor, cuando descendía con ella a las profundidades del infierno, ella muchas veces preguntaba y escuchábamos en sus labios decir: Pastor, ¿usted está aquí? Pastor, ¿usted está aquí? Pastor, usted ya llegó a este lugar porque usted me llevaba en visiones. Y ahí es como si yo estuviera presente también, viendo y presenciando escenas dentro de aquel lugar. Un lugar de dolores, un lugar de tormentos, un lugar de sufrimiento, un lugar de mucha desesperación. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes en los próximos videos. No quiero hacer videos muy largos aquí, así que quiero condensar un poquito, ¿no? Reducir un poco el tamaño de los videos, pero estaré compartiendo con ustedes estas experiencias, las próximas experiencias y cómo sucedieron. Aclarando para usted que va a ver este video, aquella caja de regalo, como dije en el video anterior, representaba la obra que Dios iba a hacer en la vida de esta hermana. Y aquella caja representaba regalos de Dios para nosotros. Lo digo por mí, por mi esposa e incluso por la iglesia que cuidábamos, porque muchos mensajes vinieron del propio Jesucristo para nosotros, dándonos dirección, dándonos enseñanza, dándonos orientación acerca de la iglesia que cuidábamos, acerca de cómo debíamos proseguir con aquella obra, cómo debíamos conducir aquella obra. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, no hablándonos. Pero ahora, comenzamos a recibir orientaciones, direcciones y mensajes que venían de los altos cielos para nosotros, para guiarnos y dirigirnos en una iglesia que buscaba, que adoraba, que se consagraba a Dios, que clamaba con alabanzas, que gritaba y adoraba al Señor con alabanzas que llegaban al tercer cielo como el sonido de una gran trompeta. Sigan acompañándonos porque en los próximos videos vienen relatos profundos. Dios los bendiga, mis hermanos. Quédense todos en la paz del Señor y una semana de muchas bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesús.